Ok, déjame darle yo aquí. Voy. Listo. ¿Ya está preparado, Hugo, para iniciar? Sí, estoy esperando que Saúl entre. Ah, ok. Ustedes prepararon el caso clínico, hicieron el resumen y luego una pequeña presentación de la patología. Así fue que Sí, quedamos. sí, sí, doctora. Ah, ok. Bien. Ah, ¿Cuántos estarán en este caso? Tú, Hugo, Saúl y quién más. ya nada más somos Saúl y yo, doctora. Pero Ok, un segundo que a Saúl no lo está dejando entrar. Yo, como- ok. Yo quiero que ustedes visiten la plataforma y se buscan el interrogatorio que le dije. ¿Ustedes lo buscaron, Mariana? Hello. Eh, Doctora, no, todavía no, porque no sabíamos que estábamos utilizando la plataforma, pero lo vamos a hacer. Sí, visiten en la plataforma, ahí está un interrogatorio. Es decir, para al final nosotros tener esto y repetirlo, repetir el interrogatorio de la historia clínica, para que se lleven los dos formatos y así entonces puedan tener mayor información de todo lo que se debe preguntar a la madre y tener también el contacto con los familiares, que es muy importante, saber cómo ganarse. ¿Pueden dejar que se pueda compartir pantalla, por favor? Hugo, tú eres el host. Ah, bueno, bien. Exacto, porque tú pusiste a grabar. Ok, muy buenos días. El día de hoy estaremos presentando nuestro caso clínico con mi compañero Saúl Polanco y yo, su servidor, Hugo Hernández. Siguiente, por favor. Ok, un resumen de la historia clínica es que se trata de una paciente femenina de 2 días de nacida con un peso de 3,4 kilogramos y una superficie corporal de 0,2, que es traída al centro con historia de dificultad respiratoria desde el nacimiento y se le diagnosticó broncoaspiración de meconio. Actualmente, la paciente está alerta, activa, febril, hidratada y con leves retracciones intercostales y a la auscultación se presencia estertores con roncus agregados. Eh, Comentario es que la paciente es traída desde el centro Reinaldo Almanzar. Siguiente. Además de hacer un resumen de la historia clínica ¿De qué centro, perdón, Hugo? del Almanzar. De la más. Ok, aparte de hacer un resumen de la historia clínica
del recién nacido, nosotros vimos que es pertinente también hablar de la madre, ya que explica un poco las patologías o lo que estuvieron pensando los doctores a la hora de tratar a esta bebé. Y es que la madre es una paciente femenina de 31 años, esta 2, cesárea 1, parto 1, que cursó con una infección vaginal en el tercer trimestre, que fue positivo a Klebsiella. Cabe destacar que la madre trató esta infección vaginal, pero esa nunca especificó cuál fue el tratamiento. Siguiente. El tratamiento ejecutado con la recién nacida fue cefotaxima, amicacina, la cefotaxima a 150 miligramos por kilogramo por día y la amicacina 15 miligramos por kilogramo por día, además del uso de mecánica ventilatoria y oxigenoterapia y una hidratación mixta. Cabe destacar que también se le dio 2 dosis de la maduración pulmonar, eso siendo los corticosteroides. Siguiente. Ok, en cuanto a los laboratorios, no había tanto que recalcar. En cuanto a la niña, lo único que tenía para llamar un poco la atención era que tenía los hematócritos un poco, hematócritos, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media un poco elevados, pero no era nada alarmante. Y en cuanto a la madre, como mencionó anteriormente, tenía un cultivo vaginal positivo a Klebsiella. Siguiente. En cuanto a las notas de evolución de la niña, cabe recalcar que solo se menciona lo positivo. Entonces, la paciente estaba afebril, hidratada, orientada, tenía una cabeza normoforma, fontanelas permeables y normotensas, pelo de buena implantación, párpados no caídos, con conjuntiva sin secreciones, la nariz y o tabique central, pulsos periféricos presentes, escala de Glasgow 15 de 15, buena configuración del pabellón auricular, boca y labios simétricos, mucosa oral húmedas, tórax simétricos, genitales, labios o vulva, labios mayores cubren los menores, ano recto son adecuados, piel y anexos con una adecuada coloración y reflejos primitivos del recién nacido presentes, la succión, presión y moro. Siguiente. Entonces, ahora vamos a hablarle un poco sobre qué es el síndrome de aspiración meconial. Este se produce cuando el sobreesfuerzo, como el caso de infección o de contracciones bajas de oxígeno, obliga al feto a tomar bocanadas de aire de manera que inspira el líquido amniótico que contiene meconio y este se deposita en los pulmones. Después del parto, el meconio aspirado puede bloquear las vías respiratorias del recién nacido y hacer que las regiones de los pulmones se colapsen. A veces los pulmones se bloquean solo parcialmente, permitiendo que el aire llegue a partes del pulmón más allá del bloqueo, pero impidiendo que esta área sea expirada. De esta forma, al pulmón afectado se expande en exceso. Cuando una porción del pulmón continúa sobreexpandiéndose, puede romperlo o colapsarlo y el aire se acumula entonces dentro de la cavidad torácica, creando un neumotórax. El meconio aspirado en los pulmones también causa inflamación en estos mismos, como sería una neumonitis, y aumenta el riesgo de infección pulmonar. Siguiente. Entonces, los síntomas, los recién nacidos afectados sufren, como en este caso, dificultad respiratoria, lo que se traduce en respiración rápida con retracción de la parte baja del tórax al inspirar y un sonido similar a un resoplido. Si las concentraciones de oxígeno de esa sangre se reducen, la piel y los labios pueden tener una coloración azulada, como, es decir, cianosis, lo cual no, en el momento que analizamos el caso de este recién nacido, no era el caso, ella no había presentado cianosis. También pueden desarrollar una hipertensión arterial y el cordón puede estar cubierto de meconio cuando el bebé nace, lo que le da un color amarillo y verdoso. Siguiente. Ok, el pronóstico de la gran mayoría de los recién nacidos con esta patología es que es excelente. Sin embargo, hay algunas veces que si el trastorno es muy grave,
y si se produce una hipertensión, como mencionó mi compañero Saúl anteriormente, puede ser mortal para el recién nacido. Normalmente esos pacientes que tienen esta patología van a tener más riesgo o más posibilidad de desarrollar asma a lo largo de su vida. Siguiente, por favor. Ya para terminar, el tratamiento de esta patología consiste en succión de las vías respiratorias, un apoyo para la respiración, sea con un ventilador o con un CPAP o presión positiva continua en la vía respiratoria, o surfactantes y antibióticos. La succión se ha visto que como que no ayuda, pero a veces se hace si está obstruida por una gran cantidad de meconio. Los recién nacidos que normalmente tienen problemas para respirar, lo que se hace es que se conecta a un ventilador o al CPAP que mencioné anteriormente. El CPAP lo que va a hacer es permitir que el recién nacido respire de cierta forma solo, pero es mediante un aire que está ligeramente con más presión. ¿Ah? Sí, con más presión. Sí, y esta puede o no tener oxígeno extra. Ujú. Y normalmente esto se da en caso de UCI neonatal. También está el caso que se da surfactante, que como sabemos, surfactante en el interior de alveolos y esto puede permitir que los alveolos permanezcan permeables. Y también se da antibióticos en casos de que se piense que el sufrimiento fetal que el bebé pudo haber tenido fue por una causa ya infecciosa. Siguiente, por favor. Bueno, ya eso es todo. Gracias. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Este bebé que ustedes vieron, lo volvieron a ver otra vez, a ver cómo pasó, es decir, si le dieron de alta, cómo fue su respuesta a los medicamentos. ¿Lo vieron? No, no pudimos ir al Drogbestree, doctora, porque el miércoles era día de fiesta Ah, y ayer, ok. exacto, y ya sabemos, bueno, Sí, que le dan de alta antes de que terminemos, porque como es cada semana. exacto. Pero, sí, pero lo que me da es que la historia, dice la madre que tuvo, es importante eso, ver la historia del embarazo, porque esta es una madre de 31 años, es estado cesárea 1 y parto 1, pero, y el parto fue vaginal, ¿verdad? Y ella tenía una Klebsiella. Eso justifica que al niño hay que ponerle antibióticos, ¿verdad? Sí, y se le puso el tratamiento de primera línea a la sepsis neonatal cuando se estaba esperando el cultivo del recién nacido, que fue ampicilina con un aminoglucósido, Sí, pero luego se ve en la historia clínica, digo, en el récord, cómo marcan que la paciente no tiene sepsis neonatal. que dio negativo. Una cosa es importante conocer en este niño. Ella nació vía vaginal, pero hay que ver por qué la aspiración de meconio. Entonces, eso indica que el niño tuvo una descarga meconial dentro del útero y cuando lo hace es porque está en sufrimiento fetal. Entonces, eso aquí no quedó claro en lo que es la historia del embarazo y parto, ¿verdad? Porque es importante conocer cuando el niño va a nacer si el líquido está claro o no. Algunas veces nos llaman para nosotros recibir un bebé a los pediatras o a los neonatólogos, pero hay que darnos una historia, ¿verdad? Y eso es importante saber si el líquido fue meconial o no, ¿ok? Cuando hay un sufrimiento fetal pueden esperarse varias cosas, muchas, ¿verdad? Por ejemplo, el niño puede nacer y no respirar al momento de nacer, ni llorar. Eso puede decirte que el niño puede tener una asfixia. Y es importante en ese primer minuto nosotros ayudar a ese niño a respirar.
Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados, es decir, prepararnos con todos los equipos y no solamente equipo y medicamentos, sino equipo médico, porque una sola persona no puede reanimar a ese niño. Entonces, ese niño debió ser reanimado y se nació en un lugar donde hay un grupo de neonatólogos y eso. Yo no sé por qué lo mandaron tan lejos para acá y no lo dejaron cerca creo que Lugo Mendoza, ¿verdad? Queda cerca. En la Entonces, Almanza. ajá, pero ahí no hay neonatología, no hay neonatología en el Almanza. Yo no sé, doctora, yo no, Porque no he ido. es importante, yo creo que es ginecoteta, de ginecotetricia. Es importante que ese niño se atendiera en el primer minuto. No dice tampoco en la historia que ustedes recogieron si lloró o no lloró al Ah, nacer. sí, se me olvidó mencionar eso, que sí, sí, lloró el bebé al nacer. Lloró al nacer. Es Sí. decir, en ese primer minuto ese niño debe llorar. Entonces, es importante saber de que si tiene meconio es porque tuvo un sufrimiento fetal. Entonces, a ese niño tal vez hubo que hacer alguna maniobra de este para ayudarlo cuando nace. Entonces, una de las cosas que debe decir el ginecostetra cuando va a nacer un bebé, una de las informaciones que tiene que dar es que si el niño, ¿verdad? Si la madre, el líquido es claro o no. Porque no importa que esté en papilla, como dicen, no importa, pero si está meconial, eso indica que hubo un sufrimiento fetal. Entonces, ahí podría comprobarse de que sí pudo haber tenido una broncoaspiración de meconio. Entonces, es importante aquí le aplicaron surfactante, ¿verdad? El surfactante alveolar, aunque es un niño tal vez a término, no sé, aquí no me lo dice si es a término o no, esa es otra cosa que hay que decirlo. Los niños a término son los más frecuentes de tener esta patología, ¿verdad? Porque son niños grandes y entonces algunas veces no pueden nacer normalmente porque la madre pues tenga algún problema. Entonces, esos son los niños que digo yo como que más patalean para salir, ¿verdad? Y ahí pueden sufrir. Entonces, lo más frecuente es que se presente en niños a término o grande, así para su edad gestacional. Es importante también ese poquito Sí, que... doctora, me disculpo, se me olvidó ese dato, cuando estaba dando el peso de la paciente, ella tenía 39 semanas. 39 semanas. Es decir, que nació a una edad perfecta, donde la mayoría de los niños deben nacer. Es una edad muy buena que nazcan a eso, ¿verdad? Entonces, hay que ver en el peso, ¿era grande o no? Porque no lo tengo el peso. Ah, yo lo dije, tenía 3.4 kilogramos. 3.4, es decir, que nació grandecita, ¿verdad? Entonces eso también va a favor de este problema. Es decir, que los niños grandes y los niños de una edad gestacional también pasadita, así por encima de las 40 semanas, y eso también tienen el riesgo de presentar una aspiración. Pero en ninguna parte me dice que el líquido era meconial o no, que eso sería muy importante en lo que es el resumen, la historia de este niño. Otra cosa que le voy a corregir es en cuanto al resumen. El resumen son todos los datos positivos y cuando ustedes van al examen físico, hay una parte abajo en la historia donde dice hallazgo del examen físico. Entonces, en vez de tú poner que la úvula está central, que los dientes están bien, que no tienen dientes los niños, pero ponen tantas cosas ahí
que la tiroides, que la qué sé yo cuánto, todas esas cosas que algunas veces uno no la puede palpar ni ver, ¿verdad? Entonces, para evadir esas cosas, nosotros lo vamos a ver, los hallazgos positivos, ¿verdad? Y entonces así resumimos el examen físico yéndonos solamente a los hallazgos positivos. Esa es una de las cosas. En cuanto a los exámenes que Saúl, creo que era Saúl, ¿verdad? Sí, Saúl doctora. Arturo, está usted por ahí. Sí, Decía que tenía valores de el volumen corporal medio, es la BCM, ¿verdad? Que sí. dice en 108, lo pusiste como dato importante. La concentración media de hemoglobina, que la pusiste también, 35 punto algo. Otra cosa más que fue, el hematócrito en 60, ¿verdad? Ajá. Pero eso son, para un recién nacido, ustedes saben que no deben comparar, hacer la comparación de niños con esos laboratorios que nos ponen de comparación, porque yo ni sé si es de hombre, de mujer, y si es de adulto o es de niño, ¿ve? Esas cosas son de adulto, pero no sé por qué las mujeres tienen diferentes rangos que los hombres en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. hemoglobina o qué sé yo, cualquier. Y en los niños hay rangos especiales. Es decir, que hay que buscar, para ustedes comparar, tienen que buscar los valores, ¿verdad? En los recién nacidos. Fíjense ustedes que si el niño está en la primera semana, es decir, están madurando todo ese proceso de maduración de todo, de los órganos y también de glóbulos, de todo está el niño madurando. Cuando nace, tiene deja filtrar todo, porque todas las nefronas no están aún abiertas. Es decir, que el niño se está preparando para trabajar ya en otro medio ambiente que no es el que estaba, que en ese ambiente, la madre que le proporciona todo eso, el oxígeno, todo, le filtra todas sus cosas, ¿verdad? Y entonces, generalmente eso es una sangre de la madre, pero en esto del volumen corporal medio son glóbulos rojos que están grandes porque aún no han madurado completamente. Entonces, eso es normal en los niños. Tienen un volumen corporal grande, alto, ¿verdad? Y el hematócrito también, que eso depende de, algunas veces ordeñan el cordón y mandan mucha sangre al niño, sangre de la madre, entonces el hematócrito alto y qué sé yo, todo eso influye. Es decir, que esos valores no estaban mal para el bebé, ¿ok? De acuerdo, doctora. Y lo que debió buscarse, ver cómo estaban los leucocitos, ¿verdad? Los neutrófilos, aunque en ese tiempo ellos pueden tener neutrófilo y linfocitos de la madre, pero si están bajitos, ¿verdad? Nos dan una idea de que la cosa es grave, ¿verdad? Es decir, No, yo lo vi y estaban dentro del parámetro normal para un recién nacido. ¿y cuál tú consideras, Saúl, que es el parámetro normal para el recién? Déjeme yo buscarlo, porque lo tengo aquí anotado. No, no, yo lo tengo aquí anotado. Déjeme un segundo. Ok, porque algunas veces uno cree que es una cosa, ¿verdad? Si lo compara con los otros, con esas, eh, con esos datos que nos dan ahí, ¿ok? Yo tengo aquí que los Los blancos. linfocitos estaban en 35, los leucocitos en 8.7 Ajá. y los linfocitos, no, los monocitos en 6.7, granulocitos en 5.2 y, eh, Es decir, los granulo- granulocitos estaban altos, los linfocitos estaban bajos. dígame, Los linfocitos estaban bajos y los granulocitos altos. no, yo veo los granulocitos en 58 y los linfocitos en 35. Pero entonces, bueno, eso está bien porque es sangre de la madre. Ya Ujú. ahí tú vas a tener la sangre del adulto, ¿verdad? Pero, Ajá, exacto, pero en los niños ustedes saben que cuando van
ya aumentando en cuanto a edad, después de las terceras semanas y eso, pues ya los linfocitos deben estar más altos que los granulocitos. Es contrario a lo que es el adulto. El adulto tiene muchos granulocitos, el niño tiene más linfocitos que granulocitos. Por eso yo le digo, que la comparación con esto que nos ponen ahí para que comparen los rangos y eso, hay que, tú sabes, no es bueno. Hay que buscar para los recién nacidos y para los niños que son otros valores, ¿ok? Por eso es que los niños tienen tantas tablas, tantos rangos y tantas cosas que es diferente al adulto, ¿ok? Así es que no comparen mucho los laboratorios del recién nacido con esos que le dan, porque es mucho más diferente que en los niños, ¿ok? Los niños tienen otra. Por eso es que dicen, los recién nacidos son para los neonatólogos, que son los que saben de eso, ¿eh? Los pediatras saben de los niños, pero los especiales, esos bebés recién nacidos se sacan de esa, porque dicen, bueno, el pediatra es el médico internista de niños, ¿verdad? Pero hay que sacar a los recién nacidos, porque el que sabe más de recién nacido es el neonatólogo. Siempre cuando está malito hay que llamar a un neonatólogo para que lo vea, ¿ok? Que ese es lo que puede identificar los mayores problemas para evitar que muera. Y son de los niños que más mueren, ¿eh? Lo que aumenta la mortalidad infantil. Bien, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta a los demás? Si no, pasamos al otro caso, ¿no? Entiendo que no hay duda, doctora. Entiende que no hay duda, ¿verdad? ¿Aprendieron algo de ellos? Así que vamos a ver si aprendemos de ustedes. ¿Cuál es el grupo que va ahora a presentar? Hanna de Peña y Soraya Peña. Bien. Pues, iniciamos. A ver qué nos tienen. El primer grupo. A ver, yo irme de aquí. Adiós, no por ahí. Por donde estoy. Ya. Bien. Entonces, comencemos, Ana. Ok. Aquí vamos. Buenos días nuevamente. Mi compañera Soraya Peña y yo, que les habla Hanna de Peña, vamos a estar hablando, presentándole un caso de... ¿Se escucha bien o la lluvia está Sí, opacando sí, sí. demasiado? Ok. No, está muy bien. Digo para mí. ¿Los otros escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, fantástico. Dale. Pues bien, como decía, un caso clínico de incompatibilidad ABO, en el cual también se ve bilirrubinemia. Entonces, comenzando con los datos, con la información general de este paciente, pues es recién nacido de madre con iniciales YG, que tenía un día de nacido en el momento del diagnóstico. Bueno, baja sí, 35 horas, eso bueno, serían 2 días. En el momento en el que recopilamos la información, eran 14 días lo que tenía el niño, ¿verdad? En el área, sexo masculino, que viene de Cambita San Cristóbal. La información fue dada tanto por el padre y la tía. Eso fue al pediatra que recopiló la información. Su fecha de nacimiento fue el 8 de agosto del año corriente, a las 9 de la mañana, en el Hospital Municipal Cambita Pueblo. Y pesó 3,8 kilogramos. El motivo ¿verdad?, de su ingreso fue por la coloración amarillenta de la piel, lo conocemos como ictericia. Sin más preámbulo, en el caso clínico, pues se trata de un paciente, hijo de madre de 29 años, gesta 3, para 1, cesárea 1 con aborto 1,
quien cursó con chequeos prenatales regulares con un total de 9 chequeos, una quema de vacunación completa, dos dosis de toxoide tetánico, antecedentes patológicos personales negados, quien no cursó con infecciones de orina ni vaginal durante la gestación. Y a las primeras 24 horas de vida del paciente presentó tinte ictérico de la piel, cefalocaudal hasta en el abdomen superior. Se le realiza análisis de bilirrubina mostrando resultados por encima del parámetro adecuado, además de tipificación sanguínea de la madre O RH positivo y el paciente A RH positivo. Por tal razón es referido al centro, es decir, al Robert Cabral, y se decide su ingreso. La hemoglobina del niño se supone, o sea, no lo vimos en el hemograma, o sea, no encontramos el hemograma inicial, sin embargo, sí, perdón, la hemoglobina y también los test de bilirrubina. Sin embargo, sí, los de control y los que se le hicieron luego de iniciarlo en fototerapia por la hiperbilirrubinemia que presentaba el niño. Pero sí recuerdo que la hemoglobina por lo menos estaba por debajo de 10 gramos sobre decilitro. Y aquí o sea, en esta imagen lo que estamos viendo es, lo que estamos viendo es la bilirrubina. Vean como tanto la bilirrubina total como la indirecta son las que están elevadamente, o sea, son las que están elevadas. Ajá. Igual, eso fue para el día 12 y ya él estaba en fototerapia en cuanto a esto. Y en su otro test control, pues vimos como bajó un poquito, pero aún así siguen elevadas. Eh, También se le hizo, ¿verdad? O sea, ante paciente quien se encuentra con niveles de hemoglobina en 10,7 gramos sobre decilitro y un hematócrito de 31,9% disminuido, donde tenía una marcada palidez de piel y mucosa, por lo que se le decidió transfundir con un paquete globular a razón de 10 miligramos sobre kilogramos de peso con grupo sanguíneo de la madre O positivo, debido a su incompatibilidad ABO para pasar en 2 horas. Luego de que se le hizo la transfusión, vimos cómo, o sea, se vio cómo la hemoglobina de 10,7 subió a 12,1 y el hematócrito de 31,9 subió a 36,5. Bien, entonces el niño, si ya lo he mencionado, pues lo repito otra vez, o sea, es un recién nacido a término de 37 semanas, con diagnósticos de incompatibilidad por ABO y por consiguiente una hiperbilirrubinemia. Entonces ahora, bueno, en la nota de evolución, pues él estaba actualmente alerta, activa, febril, hidratado, sin restricciones intercostales. A la auscultación tanto pulmonar como cardíaca no se encontró estertores ni soplos. El abdomen estaba semigloboso, tenía una peristalsis presente en ese momento, o sea, la nota de evolución, con un tinte ictérico de piel leve, que tenía predominio ya, o sea, le habíamos dicho que anteriormente estaba en el cuerpo entero hasta los genitales. Aquí solamente lo tenía ya en cara, o sea, de predominio de cara y región genital. Ya luego en los otros sistemas, pues todo se encontró, tanto el neurológico, el hemodinámico, respiratorio, metabólico, abdominal, pues todo se encontró normal. Eh, y en cuanto al comentario, pues luego de que la MA de Sara evaluó al paciente, se consideró transfundir con sangre compatible con la de la madre debido a, ¿verdad?, la incompatibilidad y tomar el hemograma control post transfusión porque él presentaba palidez de piel y mucosa y los niveles hemáticos disminuidos, que fue, o sea, el control fue el que vimos en el slide anterior. Pues bien, hablando, o sea, poniéndonos un poquito en contexto, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la incompatibilidad ABO. Existen más tipos de incompatibilidad, siendo la ABO una de las más frecuentes. En Entonces, nuestro medio. ajá, En nuestro medio. ajá, La más frecuente porque en los anglosajones tal vez el RH puede ser más. ¿Ok? sí, ok.
Bueno, pues las incompatibilidades entran dentro de lo que son las enfermedades hemolíticas de recién nacido, en donde es una condición que se caracteriza por la incompatibilidad, valga la redundancia, de grupos sanguíneos entre la madre y el feto, que lo que va a hacer es conducir a la destrucción de los eritrocitos fetales por los anticuerpos maternos. Eh, ¿Verdad? En nuestra parte, como había dicho, que es más frecuente la incompatibilidad ABO que por RH, por ejemplo, pues se presenta más o menos aproximadamente un 20%, donde de 10 donde de 5 a 10 de los recién nacidos son los que presentan síntomas. Es más predominante en en una etnia blanca que en negros. Entonces, ¿qué ocurre con la incompatibilidad ABO? Bueno, pues eh, los anticuerpos maternos, anti-A o anti-B, o sea, usualmente esta incompatibilidad se ve más en mujeres con, o sea, con tipo sanguíneo O y el neonato con tipo sanguíneo AB o AB. Entonces, lo que pasa es que los anticuerpos maternos anti-A o anti-B contra antígenos no propios del sistema ABO están presentes, incluso si no ha ocurrido una sensibilización, por lo que ocurre la hemólisis fetal durante el primer embarazo. Ok, saben que estos anticuerpos usualmente son de inmunoglobulina G, por lo cual, M, perdón, sí, M, por lo cual se supone que no pasen la barrera placentaria. Sin embargo, ya cuando se dice que se sensibiliza, es que ya se han convertido en inmunoglobulina G, por lo tanto, sí pasan la barrera y es lo que causa la hemólisis fetal, porque estás compitiendo anticuerpos que no van eh, de acuerdo a los del niño. Y dentro de los factores de riesgo, pues como había dicho, las madres de grupo sanguíneo O y un recién nacido de grupo A, B o AB. Dentro de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, pues él va a presentar una anemia neonatal, o sea, el neonato va a presentar anemia que usualmente es menor de 10 gramos sobre decilitro. Puede presentar hepatosplenomegalia, sin duda la ictericia, puede que tenga hipoxia, prematuridad, petequias, que son de mal pronóstico porque ya me indica que hay una descavasación grandísima, y la hiperbilirrubinemia. Los que mencioné, o sea, los que subrayé de rojo, en, acá de este lado son las manifestaciones que presentaba el neonato del caso clínico. Doctora, se va a caer la llamada, así que vamos a cerrar para iniciar otra vez. ¿Cuánto nos queda? Menos de un minuto, quedan un par de segundos. Ah, ok. Bien.